aprovecha el genio del fútbol mundial. I'm Batman. I am the danger. Float like a butterfly, sting like a bee. I am Iron Man. That's a bingo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast No Sé un Carajo. Episodio número 31. Es un episodio sumamente especial porque va a tratar de un solo tema. Y ese tema es el campeonato de la selección argentina en el Mundial de Fútbol. Se ha terminado el Mundial de Qatar 2022. Se ha terminado de una manera bastante épica. Y creo que es importante resaltar varias de las cosas que sucedieron a lo largo del Mundial y también lo que sucedió en la final, que fue una locura. No sé si tuvieron oportunidad de ver la final. Si la vieron en vivo, pues habrán vivido muchísimas de las emociones que todos los fanáticos del fútbol vivimos en ese partido. Y si eras un tipo que le iba a Argentina o que le iba a Francia, pues quiero pensar que no aguantaste, ¿no? Que tu corazón ahorita sigue tocado, sigue lastimado, porque no fue normal lo que sucedió este domingo. Un domingo, cuando vamos acá en México, a las 9 de la mañana. Extraño ver una final a esa hora, ¿no? Una final del mundo. Sobre todo si se toma en cuenta que muchos de los partidos podían ser a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde. Era raro ver un partido temprano, más siendo la final. Normalmente son más en la noche. Pero bueno, sucedió así. Tocó desayunar viendo el partido. O bueno, no sé si desayunaron, pero al menos yo sí lo viví viéndolo con mi familia. Estuve ahí con mis hermanos, estuve con mi papá, de repente estaba mi mamá presente. Y bueno, primero que nada, antes de empezar con todo ese tema tan lindo y todo lo que pasó, ofrecerles una disculpa, ¿no? Por esta ausencia de 2 semanas. La primera semana básicamente lo que pasó fue que me acabé mi espacio para poder grabar el podcast. ¿A qué me refiero con esto? Yo en el servicio, ¿no? de podcast que tengo contratado, tengo 3 horas o 4 horas, me parece, al mes. Creo que son 3 horas. Y ya me las había terminado. Me quedaban como unos 5 minutos. Entonces dije, subo un episodio de 5 minutos, 7 minutos, o me espero a la siguiente semana y ya hago bien las cosas, ¿no? Decidí esperar. Y después cuando ya quería grabar episodio, digamos que lo subí al día lunes y al día siguiente eran otra vez las semifinales. Entonces como que yo decía, creo que voy a perder más, no audiencia, pero como que no le veo mucho el sentido de dar mi pronóstico de lo que va a suceder y que tenga ese tiempo de vida tan corto el episodio, ¿no? Entonces preferible esperar a lo que era pues ya la final o básicamente esperar a que terminara el Mundial. Y hoy que estamos a 19 de diciembre de 2022, pues ya la final fue el día de ayer. Se vivió con muchísima intensidad. Y puedo hablar puedo hablar largo y tendido de lo que fue el Mundial, ¿no? Me gustaría más resaltar lo que fue la final. El Mundial, al final de cuentas, ya me imagino que varios de los que escuchan este podcast habrán escuchado otros podcasts o habrán visto videos de YouTube que iban como de forma más continua siguiendo lo que era el Mundial. Igual repetir más de lo mismo estaría de más, ¿no? Pero pues bueno, o sea, al final de cuentas también tenemos que hablar de lo que fue el Mundial y lo que sucedieron en estas 3 semanas, 4 semanas, ¿no? El último episodio que hice en este podcast fue de la eliminación de México en el Mundial. Nos quedamos en la fase de grupos. No es que se haya fracasado, creo yo. No esperaba mucho de esta selección tampoco. Y al final de cuentas, si se pasaba el cuarto partido, se iba a quedar en lo mismo. Realmente el castigo es más económico, ¿no? No se pasó a la siguiente ronda, entonces te pierdes de ese premio de pasar a los octavos de final. Pero realmente en lo deportivo no iba a dejar mucho una derrota contra Francia, que venía bastante fuerte. Y lo demostró, ¿no? Llegando a la final del Mundial. Entonces creo yo que hay mucho que replantearse, hay mucho que preguntarse, hay mucho que ver, qué se puede mejorar, qué se tiene que cambiar, qué se tiene que dejar como está, ¿no? También, porque no todo es malo en el fútbol mexicano. Entonces, pues no, ahora sí que
realmente ese fue el último episodio en el que hablamos de los que avanzaron a octavos de final. Y me parece que ahí nos quedamos, ¿no? En cuanto a lo que es el conocimiento de este podcast. Después yo en redes sociales pues seguí subiendo uno que otro clipsillo que hacía en Twitch, o que me llegaban a preguntar en alguno de los streams. Pues yo contestaba, ¿no? Mis favoritos. Sabíamos desde el inicio del torneo que si bien Argentina no era de los equipos más fuertes, o al menos no de los favoritos a ganar la Copa Mundial, pues sí estaba en ese segundo escalón, ¿no? En ese segundo escalón junto con, no sé, Alemania, Portugal, ¿no? Uruguay, ese tipo de selecciones que tienen buenos futbolistas, pero que luce complicado, ¿no? También a comparación de lo que eran selecciones como Brasil, Francia, Inglaterra, que tienen demasiados buenos futbolistas. O sea, es una camada de cada una de las selecciones demasiado buena. Y bueno, también hubo sorpresas, ¿no? En el Mundial, es algo que podemos repasar. Me parece que las sorpresas más llamativas, ¿no? Para bien, fueron las de Arabia Saudita, Japón y sobre todo Marruecos. Habrá mucha gente que diga, oye, no, yo Marruecos ya lo conocía y sabía que venían bien y todo. Bueno, yo realmente creo que sí es una sorpresa que un equipo africano haya llegado a la semifinal del Mundial, por encima de Brasil, por encima de Alemania, por encima de, se puede decir que hasta de España, Portugal. Entonces es sorprendente esa parte, ¿no? Japón, pues, ¿por qué sorprendió? Pues venció a Alemania y venció a España en su grupo. O sea, nada más, ¿no? Y después se quedó a nada de vencer a Croacia. Croacia, que es tercer lugar del Mundial, no es poca cosa. Entonces, lo de Japón es un Mundial súper digno porque se enfrentó a dos potencias, a dos campeonas mundiales y eliminó a Alemania y después a España la eliminó Marruecos, ¿no? Y lo de Arabia, pues fue lindo ese partido contra Argentina. Los pusieron a sufrir a los sudamericanos y los pusieron a replantearse ciertas cosas, ¿no? De que, a ver, veníamos invictos 30 y tantos partidos. Es bueno que haya llegado esta derrota en ese momento porque reaccionamos o nos dejamos caer. Y creo yo que reaccionaron. Creo yo que sí supieron darle la vuelta y por supuesto ya hablaré más adelante de esto, pero fueron de menos a más. O sea, Argentina, vaya que hizo un torneo súper bueno. También sorpresas para mal, se podría decir, lo de Alemania, ¿no? Al final de cuentas ya tenían otra dinámica, ya tenían otro cuerpo técnico, no estaban haciendo las cosas demasiado mal en los partidos que tenían previos a la Copa del Mundo, pero tampoco dejaba tan buenas sensaciones, ¿no? Al final de cuentas es Alemania, y al final de cuentas el técnico que tienen, Hansi Flick, venía de ganar el triplete con el Bayern Múnich, entonces no era cualquier tipo, ¿no? Está en buenas manos la selección alemana. Creo yo que le faltó quizás un poquito de experiencia, le faltó un poquito de que los jugadores que se supone que tienen experiencia pesaron un poco más y llega a pasar en torneos tan cortos en los que un mal partido te deja mal parado. A veces es difícil levantar el barco, ¿no? O voltearlo, y fue lo que pasó. Perdieron el primer partido y a pesar de que empataron con España y después vencieron a Costa Rica, no les alcanzó, y eso que llegaron a 4 puntos, ¿no? Igual que España. Y aún así España así calificó. ¿Por qué? Por la diferencia de goles contra Costa Rica. Entonces, así sucede con este tipo de mundiales. Es como lo de México. México hizo 4 puntos también y también se quedó fuera. Polonia avanzó por el simple hecho de haberle ganado 2-0 a Arabia. México le ganó 2-1. Con el 3-1 estaba dentro México. Qué cosas, ¿no? Es lo que te define entre el éxito y el fracaso. Es una línea muy delgada. O lo que la gente podría considerar éxito y fracaso dependiendo de tu selección, ¿no? Para México muchas veces se sintió como fracaso el quedarse siempre en octavos de final, cuando quizás en este mundial habría sido un éxito, ¿no? Y había copas mundiales en las que no se hacía quizás lo suficiente para avanzar y aún así se avanzaba. Y aquí, a pesar de que se llegó a los mismos puntos que el segundo de grupo, no se avanzó. Pues lo mismo con Alemania. Alemania se quedó fuera, entonces podría decir que es una decepción porque lleva 2018, 2022 quedándose en fase de grupos. Alemania que nos tenía acostumbrados a quizás no tener fases de grupo perfectas, pero sí a estar siempre en top 10 del mundial.
Era rara la vez que se quedara en octavos o en cuartos, ¿saben? Normalmente llegaba a semifinales o en cuartos y luchando, etcétera, ¿no? También lo de Brasil, pues a mí me desespera o me frustra un poco que se le llame fracaso a lo de Tite, ¿no? Porque creo que hizo jugar muy bien a Brasil. Convirtió a Brasil en una potencia, bueno, de por sí es potencia, pero en un equipo que difícilmente perdía, ¿no? Que difícilmente se equivocaba. Y que además era muy talentoso en la parte de arriba y como que los dejaba hacer a los delanteros, a los medios ofensivos. Los dejaba expresar ese famoso yoga bonito, ¿no? Los dejaba que tuvieran un poquito más de libertad al momento de atacar, pero eso sí, que tuvieran pues facultades defensivas, ¿no? Que a diferencia de solo Neymar, pues que los demás sí tuvieran que defender y tuvieran que como que ponerse en línea con lo que era el trabajo defensivo en Brasil. Y me parece que es injusto de repente el fútbol con Brasil, porque hay copas del mundo en las que pues parece que viene muy bien embalado y se queda, ¿no? Se queda atrás. En la Copa del Mundo de 2018 también se quedó en cuartos, me parece, contra Bélgica, en un partidazo. Y aquí pues se queda en otro partidazo, se queda en cuartos otra vez contra Croacia, una Croacia muy, muy bien trabajada, una Croacia que difícilmente cometía errores y que sabía cómo jugarle a cada equipo, ¿no? Es una Croacia que además, escuchando el podcast de Barak Feber, como siempre se los recomiendo que lo escuchen, decía que si es un equipo o es una selección que lleva pocos años de vida, ¿no? Se independizaron por ahí del 94, los croatas de Yugoslavia, y su primer mundial fue el del 98, y quedaron en tercer lugar, ¿no? Después vino una sequía, por así decirlo, 2002, 2006, creo que 2010 no calificaron, 2014 se quedaron otra vez en grupos, pero el 2018 quedando segundo lugar y ahora 2022 quedaron terceros. Es bastante meritorio para tener solo 7 mundiales que sean en 3 de esos dentro del podio. Pues creo que los pone al nivel de varios equipos que se les considera gigantes dentro del mundo de selecciones nacionales, ¿no? Y bueno, también lo de Inglaterra. Lo de Inglaterra porque me parece que junto con Francia es de las selecciones que mejores jugadores tiene y que además en mayor cantidad y con mayor juventud tienen. O sea, tienen futbolistas para 3 Copas del Mundo y que siguen trabajando además de buena forma, ¿saben? O sea, seguirán saliendo muy buenos futbolistas. Me parece que, por ejemplo, Brasil, quizás sus futbolistas no son tan jóvenes. Sí, son jóvenes, pero no son así de que todos de 20, 21 años. Francia e Inglaterra es una locura la cantidad de futbolistas que producen. Y pues Inglaterra se volvió a quedar en cuartos de final. Eso sí, perdió contra Francia. O sea, ahí tuvo quizás una mala fortuna de enfrentarse al vigente campeón. Y que además pues tuvieron el empate en sus manos, ¿no? Con ese penal de Harry Kane y una mala fortuna de... Pues yo lo que le aplaudo es que le tiró fuerte al balón, ¿no? Pero no le atinó a la escuadra, ¿no? No le atinó a lo que era el rectángulo de la portería y lo voló. Entonces, pues así pasa. Es este tipo de selecciones que se espera mucho más de ellos y al final de cuentas, pues no consiguieron el objetivo. Y creo que yo con el paso del tiempo me he convertido en una persona que valora mucho más los triunfos en este tipo de torneos y que a la vez también no le doy, o sea, le quito un poquito de peso a las derrotas. Porque no es lo mismo que perder una liga, ¿no? No es lo mismo que bueno, estuve peleando semana a semana y nos quedamos cerca. Se puede decir que es más fracaso, ¿no? El perder una liga. En cambio, perder en una Champions, perder en una Copa del Mundo, en una Eurocopa, Copa América, que son torneos que se hacen cada 4 años. Sobre todo, bueno, la Copa América ahorita parece que se la sacan de los huevos cada vez que la quieren hacer, porque está medio raro cómo las pues cómo las organizan, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son torneos cortos, son torneos en los que un error te deja fuera, 2 errores ni se diga, ¿no? Y es difícil de repente cambiar la inercia negativa que lleva un equipo. Por eso lo de España en 2010, lo de Argentina
en 2022 es de aplaudirse. Porque empezar un mundial en el que tienes solo 3 partidos, tomemos en cuenta 90 más 90 más 90, 270 minutos. Eso es lo que tienes asegurado que vas a jugar. Tienes 270 minutos cada 4 años para poder demostrar el nivel de tu selección, el nivel de tu liga posiblemente. Y eso es todo. Si tienes buenos resultados, seguirás avanzando y tendrás más minutos para exponerlo. Pero de base tienes 270 minutos. Ahora, si empiezas esos primeros 90 y los perdiste, ahora solo te quedan 180 para darle vuelta a lo que te está sucediendo, ¿no? Y les digo, es por eso que se aplaude y se aprecia muchísimo lo que logró Argentina, lo que logró España en su momento. Y tienen campeonatos del mundo que son bastante valiosos. Todos son valiosos, ¿no? Pero el haber empezado perdiendo siempre es complicado. No es lo mismo ganar y luego perder el segundo partido. No es lo mismo. El calendario, como les dije en su momento con México, es vital. La forma en la que lleguen esas derrotas es muy importante. O sea, puedes tener 6 puntos, pero cómo consigues esos 6 puntos también es importante, ¿saben? Y bueno, como les digo, creo que repasamos un poquito lo que fue ya el Mundial. Podemos pasar a platicarles un poco de lo que fue la final de esa Copa del Mundo en Qatar 2022. Fue una final y bueno, sobre todo estos últimos 50 minutos de lo que fue el minuto 70, el 70, 75, porque el gol de Mbappé llegó al 80, ¿no? El primero. Entonces creo que Francia empezó a mejorar más o menos por el 75. Realmente no tenía mucho mérito la selección de Francia en esta final hasta que llegaron esos últimos minutos. Pero sí, o sea, lo que fue el tiempo extra también una locura. Los penales ni se diga. Entonces fue un mundial digno de lo que habían sido sus partidos anteriores, lleno de sorpresas, lleno de momentos inesperados, lleno de momentos de incredulidad, ¿no? De que no te lo puedo creer, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pedo? Y como les digo, me gustaría platicarles o explicarles un poco de las conclusiones a las que he llegado de esta final. Son 5 conclusiones, no son demasiadas, de hecho el episodio no será muy largo, me parece, será de una media hora a lo mucho. Y está bien, porque de repente se me acaba. O sea, de repente me aloco y hablo de más y me acabo el tiempo. Entonces, tomando en cuenta que andamos cortos de tiempo en el mes, hay que aprovecharlo. Y la primera conclusión a la que llegué fue la más obvia, ¿no? Bueno, todas son bastante obvias. De hecho, no es como que estoy descubriendo el hilo negro. Pero pues al final de cuentas fue lo que sucedió, ¿no? Estoy platicándoles un poco de lo que fue la final y más o menos lo que son mis opiniones al respecto. Creo que durante los primeros 75 minutos de la final, Francia no existió. Y Francia no existió por mérito de Argentina. Es algo de lo que muchos creo que se olvidan. Es muy fácil criticar, pero no entiendo por qué les cuesta tanto alabar al rival, ¿saben? Es como cuando, no sé, es como estas discusiones de quién es mejor. Es que ya no hay discusión, pero bueno. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano? Ah, sí, Messi es mejor en esto, y Cristiano solo anota de penal, ¿sabes? O sea, es como de... ¿Qué necesidad tienes de tirarle caca a Cristiano? Y además, tirándole caca de una forma que ni vale la pena, porque los penales al final de cuentas tienes que meterlos. Te los dan para tirar, tienes que meterlos. Y si fuera tan fácil, créanme que todos tendrían 700 goles a base de puro penal. Y por algo no es tan fácil. Por algo lo de Cristiano Ronaldo, lo de Messi, es tan insólito. Porque no es nada sencillo llegar a esas cifras de goles. Ni tirando todos los penales del mundo. Pero bueno, les digo, Argentina bastante superior a Francia. Lo dominó en todos los aspectos. Tan así que Deschamps no se esperó y sacó a Giroud. Y sacó a Dembélé al minuto 40 del primer tiempo. Lo que significa que los futbolistas no estaban explotando. Y yo creo que si Mbappé no se llamara Mbappé, lo hubiera sacado también. Porque realmente no estaba demostrando nada. O sea, no estaba demostrando nada porque Argentina no permitió que se completaran pases. No permitió que, por ejemplo, Antoine Griezmann, que también después más adelante salió del partido, no permitió que Antoine Griezmann entrara al juego, que se pusiera detrás de los medios de contención y que recibiera el balón entre líneas. No permitió nada de esto, que era lo que más estaba haciendo daño a Antoine Griezmann en este mundial, dando asistencias o dando preasistencias. No sé si sea un número que se contabilice, pero las preasistencias, que yo le llamo,
pues es cuando le das una asistencia al asistente, ¿no? Y es como que tú inicias la jugada del gol o la jugada de peligro. Y creo que Antoine estuvo muy presente en ese tipo de jugadas para Francia. Obviamente también Mbappé, etc. Pero sí, creo que la primera conclusión es esa. Argentina no dejó que Francia existiera. Francia es un equipo que se podría considerar conservador, así como Argentina. Pero Argentina creo que a lo largo del Mundial aprendió a sufrir con y sin balón. Argentina aprendió a verse en resultados adversos con y sin balón. Supieron ser un equipo conservador, pero a la vez supieron ser un equipo que tomara la batuta de los juegos. Creo que eso es lo que aprendieron a lo largo del torneo. Con Holanda, con Croacia, previamente con Australia. Aunque parecía que Australia podía hacer un flan, le costó trabajo. Le tocó sufrir contra Australia, ¿saben? Le tocó sufrir contra México, romper ese cerrojo que, bueno, era cuestión de tiempo, se podía decir, pero aún así tenía que llegar ese primer gol y le llegó. Contra Polonia dominaron completamente a una Polonia que no quería jugar, que no quería simplemente recibir una goleada, y lo consiguió Polonia, ¿no? Pero Argentina estuvo encima. Entonces creo que Argentina a lo largo del torneo fue mejorando aspectos de su juego que no tenía tan apuntalados. Y por eso ahorita que Francia parecía que estaba más cómodo sin el balón, pues Argentina no le permitió hacer mucho. Cuando llegaban a tomar la bola, luego perdían la bola los franceses. Los argentinos dominaron mucho el balón, con pases laterales, con pases verticales, ¿no? Entonces, creo que ese medio campo, ¿no?, que lograron formar Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, y bueno, también entró Di María. Creo que esa línea de 4, que de repente era Di María, de repente era otro futbolista, pero que siempre existían esos tres, ¿no? De Paul, Enzo y McAllister. Fue un medio campo que fueron de menos a más, así como Argentina. Y lo demostraron. Se comieron a los franceses. Y no fue porque Francia hizo... Eso también estuvo raro, ojo. No sé dónde sacaron como 8 cambios. O sea, el equipo cambió completamente de Francia. A mí se me hizo muy raro porque yo tenía entendido que eran 5 cambios. Después leí que eran 5 cambios más 1. O sea, 5 cambios en tiempo reglamentario y un cambio en tiempos extra. Pero al menos 7 cambios si fueran. Entonces estuvo raro. ¿Saben? No sé si existió ahí medio chanchullo o no chanchullo, pero simplemente un error arbitral, un error de la gente de Francia. Pero hubo demasiados cambios en Francia. Y por eso es que también, pues Argentina misma se empezó a cansar. Y ahí Scaloni también hizo bien las cosas, o el cuerpo técnico de Scaloni junto con Scaloni, ¿no? Supieron contrarrestar a Francia, y cuando se les vino el partido encima en los últimos 10 minutos, supieron meter a la gente necesaria para que Francia también se preocupara en la defensa, ¿no? Que no todo sea, vamos a defendernos de este embate francés. No. Ok, me empataste. Ok, toma, güey. Y por eso es que Argentina se volvió a poner al frente más adelante, ¿no? Fue algo súper extraño, pero que supo contrarrestar a Argentina. Después, la segunda conclusión a la que llegué, me parece... No estoy diciendo ninguna mentira, no estoy diciendo, les digo, nada nuevo. Kylian Mbappé sigue demostrando que es un futbolista de élite, que lo fue, que lo sigue siendo y que lo será. Y que parece ser, ¿no?, que será un futbolista que va a marcar una época. No es normal lo que está haciendo el chico de 23 años. No es nada normal lo que está haciendo. Lleva, ¿cuántos goles? 8 goles en este torneo, más 4, 12 goles en mundiales. El récord, según yo, son 16. Seguramente, si todo sale bien, si Francia avanza al siguiente mundial, que es lo más probable, con 48 selecciones, ahí sí sería un fracaso que no avanzara. Yo creo que al menos si anota otros 2 golecitos, o 3 o 4, en la siguiente Copa del Mundo. Y más tarde que temprano va a rebasar ese récord mundial, que ahorita mismo lo tiene Miroslav Klose, ¿no? Es de esos futbolistas que no necesita de mucho. No necesita de mucho tiempo, no necesita de mucho espacio para ser un futbolista que pese en la cancha. Como les digo, Argentina, Molina, ¿no? Y del lado derecho de Paul, supieron contrarrestar a Mbappé. Y entre que se lo dividían entre Molina, Cuti Romero, Otamendi, entre todos se lo agarraron.
pues fue prácticamente un tipo que estuvo borrado, por así decirlo, que su primer tiro creo que llegó al minuto 70. Y no hizo mucho hasta los 80 minutos, en el que consiguió un penal bastante claro de Otamendi. Como que despertó, como que se activó ese calor que llevaba dentro y demostró por qué Kylian Mbappé es el futbolista que más amenaza a llevarse el trono mundial después de que se vaya Lionel Messi. Anotó un gol con toda la jerarquía del mundo de penal y después anotó el 2-2. Fue un gol, gente. Es que no hay forma de definirlo más que un gol de un tipo gigante, de un tipo que tiene categoría, de un futbolista que ayer lo estaba diciendo en el stream, de hecho. Ahí te muestra la diferencia entre lo que es un futbolista de élite, un futbolista de lo más alto del fútbol europeo, y no porque sea europeo él, sino del fútbol en Europa. Puede ser latino y jugar en Europa, no pasa nada. Puede ser africano y jugar en Europa. Así me refiero, de un tipo que juega en Europa en el más alto nivel y que gana lo que gana de millones. Esa es la diferencia entre ese tipo de futbolistas y aunque me duela, digamos, contra un Alexis Vega, que lo quiero mucho, que es un futbolista que tiene talento, que podría estar jugando en Europa en alguna liga quizás menor, o si es en alguna liga fuerte, pues en un equipo de no tanto renombre, pero pues esa es la diferencia, ese salto de calidad. Ese tipo de tiros, ese tipo de definiciones, Mbappé te mete 8 de 10. Porque tiene la técnica, tiene el timing, tiene la visión, tiene la frialdad correcta para hacer las cosas como tienen que hacerse. Porque es lo que todos dicen, oye, tan fácil que estaba, ¿por qué no la metió? Bueno, es que tienes que ser Mbappé, ¿sabes? Tienes que ser Mbappé para meter casi siempre ese tipo de jugadas. Que sí, en alguna de las 10 la volará, sí. Pero les aseguro que 8 de 10 remates de esa manera los mete. En cambio, con mi Alexis, 1 de 10 la mete, ¿no? Y ahí es donde está el salto importante de calidad entre lo que son los futbolistas de élite y lo que nosotros ahorita tenemos como selección. Pero bueno, no se trata de la selección mexicana este podcast. Simplemente quería hacer un poco la comparativa, que es inválida, ¿no? Es injusta para el futbolista mexicano. Pero fue un golazo, ¿no? Llegó con un golazo. Y como les dije, Argentina ha sabido lidiar con ese tipo de situaciones. Ha sabido lidiar con estar dominando un partido, estar controlando el partido, porque la final estaba siendo sí aburrida hasta cierto punto, sin muchas emociones, porque Argentina estaba siendo demasiado superior. Y quizás no lo estaba representando en los goles, pero Francia no estaba metiendo las manos, porque no le dejaban, ¿no? Pero no las estaba metiendo. Y hasta el minuto 80, Mbappé necesitó de 1 minuto y medio. 1 minuto y medio en el que se rachó gente. 1 minuto y medio en el que calentó motores. Y fueron 10 minutos de angustia para Argentina, más lo que se agregó, tremendos. Porque ya Francia estaba encima. Francia ya no quería irse a la larga, obviamente. Dijeron, oye, tenemos este pedo, hay que buscarla. ¿Qué sucedió después? Scaloni metió a Dybala, metió a Lautaro, metió a Montiel, ¿no? Después metió a Petzela, metió a varios futbolistas. Creo que le bajó un poquito las revoluciones al partido. Le dijo, oye, Francia, tranquilízate, güey. Ya me faltaste el respeto, ¿no? Por así decirlo. Ya estuvo bueno, ahí vamos a dejarla. Entonces, el partido como que se equilibró en el primer tiempo extra. Y en el segundo tiempo extra fue cuando llegó el gol de Messi. Un gol que yo pensé que había sido fuera del lugar de Lautaro. Cuando lo vi, dije, puta madre, ay, fuera del lugar. Ah, gol de Messi, gol de Messi. O sea, y yo con la emoción de que yo quería que ganara Lionel Messi, por supuesto, lo grité, pero dije, puta madre, lo van a anular, vale verga, no puede ser. Y no lo anularon. Y yo así como de, ¿what? Y ya pasan la repetición y solamente su dedo, ¿no? De la mano está adelantado, la mano no juega, así que totalmente legal el gol. Y yo como de, ay, güey, puedo respirar. Y para mí, así era perfecto, ¿no? Ya no quería sufrir más. Para mí dije, bueno, ya Francia acortó distancias, pero ya que se queden tirados en el terreno, como béisbol. 3-2, se acabó, gol de Messi. A lo Argentina en el 86, ¿no? Que iban ganando 2-0, los empatan y después llega el 3-2. Así dejémoslo. Ya que se vaya perfecto el partido. Ya no quiero más emociones, ya no quiero más dolores de cabeza. Y bueno, ya después pasó lo que pasó. Ahorita estoy haciendo un recuento, perdón. Se supone que estaba hablando de Mbappé.
Pero bueno, Mbappé anotó 3 goles en la final. Hat-trick de Mbappé, 2 penales claros y 2 penales que los tiró de forma fría, ¿no? De forma categórica. Y a pesar de que el Dibu Martínez es un experto en penales, ojo, le metió 3 penales en un solo partido y los tiró con una frialdad, gente, que dices, oye, es que no es normal que tengas 23 años y lo tires así los penales, como si fueran cualquier cosa. Ahora, tercera conclusión de la final. La atajada de Emiliano Martínez a lo Iker Casillas en el 2010. Esas son atajadas que te dan campeonatos. Esas son las atajadas que representan un gol anímico, ¿no? Que representa además una losa difícil de cargar para la persona que falló. Digamos que si Robben hubiera llegado a la final, capaz que esa falla le perseguía. Digo, a la final. Capaz que si Robben llegaba a los puntos penales, capaz que esa falla pues sí le perseguía y fallaba el penal, ¿no? Aquí pues no pasó nada de eso, pero podía pesar, ¿no? La falla del número 12. Fuck. ¿Cómo se llamaba? Me lleva la shit. Lo tenía aquí por... A ver. Muani se llama el 12. Una disculpa. Coló Muani. Bueno. La definición fue buenísima, gente. No es una falla del francés. Es un mérito tremendo del Dibu Martínez. La tajada que hizo fue con una técnica además individual exquisita. Porque la forma en la que achicó fue bastante a tiempo, bastante rápida. Y además abrió los brazos, se abrió las piernas y le tapó todo lo que podía taparle al delantero. Y aún así iba a entrar un pinche golazo. Que se puede decir que se aceleró el delantero, que podía bajar el balón, lo que quieran. Ese iba a ser un puto golazo. Y lo iba a meter al minuto 120. Al 120, gente. Y la tajada de Emiliano Martínez es esa tajada que te da campeonatos. Es esa tajada que dices, güey, es que tiene que ser para Argentina. No hay más. No hay más, o sea... No puedes darme esa tajada y después que pierda este equipo. No puedes ser así de injusto, fútbol. Y bueno, les digo, si tienen oportunidad de ver la repetición, es una tajada que vamos a estar recordando por los tiempos de los tiempos, por los años de los años, siempre. Así como siempre recordamos la de Iker Casillas, con la pierna sin querer, casi, fue un atajadón. Y lo seguimos recordando, 12 años después. Entonces lo del Dibu Martínez... tremendo, además en penales ni se diga, fue fantástico lo del portero argentino. Conclusión número 4, ¿no? Argentina, como ya les mencioné hace rato, vino de menos a más, tanto en resultados como en el funcionamiento. Creo yo que primero le tocó sufrir contra Arabia, había empezado bien el partido de Arabia y después se le fue complicando al punto en el que Arabia terminó anotando 2 goles bastante rápidos y no pudo rescatar el empate de Argentina. Y eso claro que te deja un mal sabor de boca siendo Argentina, ¿no? Dices, a ver qué pasó. No, pues estos rivales, bueno, este rival nos jugó de tú a tú, nos jugó bien la línea, ¿no? Los méritos que tuvo Arabia en su momento en el partido. Pero nosotros tampoco supimos reaccionar a esa derrota o a ese empate o a ese balde de agua fría que nos fue, o bueno, que nos representó la voltereta. En qué podemos ser mejor más adelante, ¿no? Y es donde Argentina, pues, se replantea ciertas cosas. Contra México, ya no lo ve como un rival inferior. Ya lo ve más bien como, esto es una final. Es ganar sí o sí. México, por supuesto, que tenía más que ganar que perder contra Argentina. Creo que pecamos de miedosos y, bueno, pasó lo que pasó. Pero a Argentina le estaba costando trabajo romper el 0. Eso sí, una vez que lo rompió, no saben cómo respiró. Además con gol de Messi, ¿no? Que muchos ya estaban tirándole mierda en el partido de Arabia, a pesar de que había anotado gol, a pesar de que había dado asistencias. Que bueno, que habían sido goles anulados también. Pero no había jugado un mal partido, me parece. Contra México, pues se la sacó toda, ¿no? Y eso con una jugada de esas puntuales, de esas jugadas en las que, como Mbappé, no necesitas de mucho tiempo, mucho espacio, pero con que te lo den, apareces. Y Messi apareció, ¿no? Después llegó el golazo de Enzo Fernández y tranquilizó a todos. Entonces ya llegó la primera final y lo supieron llevar de buena forma. Ahora, ¿qué tocaba? Tocaba terminar el grupo otra vez ganando, porque un empate podía dejarlo fuera, una derrota ni se diga. Entonces es otra final. Y Polonia, que ahí sí
Creo que Argentina supo atacar mucho mejor a Polonia que lo que a México. Estuvo encima de Polonia. Fue uno de los mejores partidos del albiceleste en este mundial. Y no se llegó a una goleada porque estuvo muy bien en Szczęsny, ¿no? Pero fuera de eso, de los mejores partidos, cerraron muy bien esa fase de grupos y se avanzó contra Australia. Un rival en el papel mucho más débil que Argentina, pero por algo había avanzado, ¿no? Por algo le había ganado a Dinamarca o había avanzado encima de Dinamarca, de Túnez, y le había hecho más o menos partido en los primeros minutos a Francia. Algo tenía Australia de interesante, ¿no? Cuando menos se puede decir que tenían corazón, los que tenían un poco de garra, ¿no? Y aquí otra vez Argentina, 2-0 se pone encima. Pero ¿qué es lo que le cuesta trabajo? Que le costaba trabajo manejar esas ventajas. Entonces aquí se vuelve a enfrentar ese fantasma de Arabia. Se vuelve a enfrentar esto de que, ay güey, me están alcanzando. Pero ¿qué pudieron hacer? Que supieron ponerle freno a eso. Tuvieron a un Dibu Martínez también excelso. Y terminaron ganando en los 90. ¿O en los 120? No, los 90. Después tocó Holanda, Países Bajos, que es un partido que estuvo de locos. O sea, de los mejores partidos del mundial. Iban ganando 2-0 otra vez. El resultado más engañoso, aunque sea meme, aunque sea de risa, sarcástico, sí es el resultado más engañoso. En 2-0 es de esos resultados que no te puedes confiar tanto, ¿sabes? Los empató, ¿no? En el último minuto, literalmente, del tiempo regular. Y se fueron hasta tiempos extra mucho mejor Argentina. Y después en penales el Dibu crecido, los argentinos calientes, supieron levantarse de ese bofetazo, ¿no? De haber, ay, otra vez teníamos que controlar el juego, nos volvieron a dar la vuelta. ¿Qué pedo, no? Porque además la dificultad va incrementando. De lo que fue Australia a lo que fue Holanda, pues Holanda es mucho mejor, ¿no? Ahora, de lo que fue Holanda a lo que fue Croacia, pues Croacia es mejor todavía. O al menos estaba siendo mejor en este mundial. O siendo un equipo complicado, un equipo rocoso, un equipo que sabe adaptarse a lo que son sus rivales. Entonces, después les tocó Croacia. Y ahí dieron una exhibición tremenda. Anularon totalmente a lo que era Croacia, que es algo que ya demostró Argentina que, como les dije, poco a poco durante el torneo fue mejorando esa parte. Fueron siendo más inteligentes tácticamente, metiendo futbolistas clave en cierta posición para que les destrabara ciertas cosas. Y por ejemplo, por algo Di María no estaba siendo titular, pero hasta la final fue titular. ¿Por qué? Por algo fue, ¿no? Quizás Jules Koundé estaba siendo demasiado tranquilo su mundial y dijeron, a ver qué tal, a ver cómo vienes, pa. Y le pusieron a Di María. Ousmane Dembélé, ni se diga, no es muy bueno defendiendo, que tiene cierto esfuerzo defensivo, no es el mejor tipo defendiendo. Pero bueno, les digo, fue de menos a más, fue creciendo. Australia, Holanda mejor, Croacia aún mejor, una exhibición fantástica. Y después les tocaba enfrentarse al que era mejor que ellos, a Francia. Porque Francia sí era mejor que Argentina. Francia sí partía como favorito. Y en la final hicieron una exhibición de locos. Una exhibición que estará por todos los años de la historia. Y que pudo haber quedado en un 2-0, 3-0. No supieron controlar ese resultado. Pero durante 70 minutos, Argentina fue el único equipo que realmente existió en esta final, ¿no? Y eso es un mérito enorme para Scaloni, para su cuerpo técnico, para los futbolistas, obviamente, que supieron pues poner en práctica o representar la idea del DT. Y bueno, terminaron culminando su mejor participación a lo largo del mundial, ¿no? Porque les digo, fue de menos a más. Arabia, mucho mejor con México, mucho mejor contra Polonia, mejor contra Australia, supieron sufrir, les regresó ese revés y supieron lidiar con él. Enfrentarse a Holanda, una calidad ya mejor, ya superior a lo que habían enfrentado, supieron llevarlo a los penales y ganar. Contra Croacia, que era mejor, supieron imponer su autoridad. Y luego contra Francia, que era mejor que Argentina, supieron ser mejores que ellos, ¿saben? Y no es nada fácil hacer eso contra Francia. Porque además Francia es un equipo así como camaleónico, ¿no? De que no le cuesta tanto trabajo no tener el balón, pero te termina haciendo daño. Lo demostró contra Marruecos. De que Marruecos, pues en su necesidad de tener el balón, Francia supo robarle la bola, tanto en 3/4 de cancha como en la mitad de cancha. No los dejaba hacer demasiado a los marroquíes. Entonces, pues, un mundial fantástico de Argentina, de menos a más. Esa será la cuarta conclusión.
Y la quinta y última conclusión, tenía que dejar a lo mejor de lo mejor para el final. Lionel Messi. Mundial perfecto. Perfecto, ¿por qué? Me dirán, ¿no? Dio 3 asistencias, me parece. Fíjense que debía haber investigado esto, ¿no? Todo güey yo. 3 asistencias, para mí fueron 4, ¿no? Porque en ese segundo gol contra Croacia, en la corrida que se aventó Julián Álvarez, me pareció que contaba como una asistencia. No se la contabilizaron. Bueno, anotó 7 goles. Normalmente los campeones goleadores se quedan en la barrera de los 6 goles. Y él superó esa barrera. Obviamente no contaba con la astucia, ¿no? de Kylian Mbappé de llegar a 8 goles, de anotar un hat-trick en la final. Entonces se quedó sin la bota de oro. Pero llevaba paso de bota de oro. Lionel Messi teniendo 35 años de edad. Les digo, tuvo un mundial perfecto. Anotó goles en la fase de grupos, anotó gol en octavos, anotó gol en cuartos, anotó gol en semifinales y anotó gol en la final. Y de hecho doblete en la final. Entonces tuvo su mundial. Este fue el mundial de Lionel Messi, junto con Mbappé. Quien hubiera sido el campeón, al final de cuentas es lo que te define, ¿no? El trofeito es lo que te dice, pues sí, lo coronaste. Ese mundial increíble que te aventaste, lo coronaste con ese trofeo. Sobre todo cuando iban tan igualados, ¿no? Capaz que Messi no llevara tantos goles o no hubiera pesado tanto, quizás ahí sí el Balón de Oro merecido para Mbappé. Pero cuando iban tan bien los dos y al final de cuentas gana Messi el campeonato mundial, pues sí se merece el Balón de Oro, ¿no? Entonces, Lionel Messi tuvo el mejor mundial de su carrera, siendo su 5º mundial, y dejó 0 dudas respecto a quién es el mejor de todos los tiempos de este deporte. Por la constancia, por la resistencia, por hacerlo y ganarlo todo con su club, por hacerlo y ganarlo todo con la selección, pero sobre todo por la forma de dominar todo aspecto de la cancha, ¿no? Cuando le tocaba presionar y defender, que es rara la vez en la que vemos a Messi hacer eso, es el mejor del mundo. Así lo dijo Guardiola y le creo. Es un perro, ¿no? Que te persigue la bola y que no te deja. Entonces cuando él se propone robarte el balón, te lo va a robar. Es muy difícil que no te lo quiten. Cuando le tocaba dirigir en la cancha, cuando le tocaba aguantar, no correr, esperar, cuando le toca anotar, no hay nadie mejor que él. No existió alguien mejor que él. Y sobre todo no existió alguien que, además de ser así de bueno en la cancha, lo respaldara con títulos colectivos, ¿no? Me parece que sí es importante hacer también la distinción entre lo que son los mundiales y lo que es la historia del fútbol normal, ¿no? Del fútbol de todos los días. Porque un mundial es un mes en 4 años, ¿no? Entonces son cada 4 años, un mes se juega el mundial y el hacerlo perfecto en los mundiales no te hace el mejor de la historia. Por supuesto que ayuda, porque habla de que, güey, pues eres un tipo sumamente efectivo y que además tiene un peso importante en lo que es su selección. Pero creo que Messi, además de haber hecho un mundial fantástico y haber tenido este mes de noviembre-diciembre increíble, con sus clubes ha demostrado que también está encima de todos. Tanto a nivel individual, nivel de goles, nivel de asistencias, como a nivel colectivo, ¿no? Con Champions, con ligas, con copas, con mundiales de clubes, con supercopas, con todo lo que nombres y mandes. Ha ganado todo lo que se puede ganar, todo lo que jugó lo ganó. No siempre, obviamente, pero todo lo que ha llegado a jugar lo ha ganado aunque sea una vez. Y eso ya lo hace, para mí, y creo que para muchos después de este mundial, lo convierte en el mejor de la historia. Yo pienso que él es el mejor de la historia desde hace 12 años, ¿no? 10, 12 años. Pero eso porque pues, yo soy del Barça y obviamente lo que hacía en la cancha y lo que hacía con los rivales, siendo europeos, siendo españoles, siendo de otros países, siendo otras selecciones con su selección, es que no había dudas que es el tipo que más domina las facetas del juego, ¿no? Y me alegra, ¿no? Me alegra mucho por él, porque es un tipo al que yo admiro, es un tipo al que yo amo, es un tipo que siempre lo voy a querer, siempre lo voy a apoyar, esté en el equipo que esté. Y es que es una persona que representa lo que es lo lindo de este deporte, me parece. Cristiano Ronaldo lo quiero mucho, ¿no? Hay otros futbolistas, Neymar Jr. lo quiero mucho. Kylian Mbappé me cuesta trabajo quererlo, pero vamos, que no puedo negar que es un futbolista de élite y es un grandísimo. Y obviamente puede lograr muchas cosas, ¿no? A mí me tiene enamorado de Lionel por
por la forma en la que juega fútbol. Porque no solo es anotar, es cómo los anotas. No solo es asistir, es cómo haces esas asistencias. Y no solo es ganar, sino cómo ganas, ¿sabes? Si tu equipo juega bien, si tú haces jugar bien a tu equipo. Y para mí no hay nadie que haya hecho eso que ha hecho Lionel Messi. Entonces, creo yo que corona su carrera de manera fantástica. Era la única que le faltaba, la que más se le negaba, y llegó. Entonces, creo que estas son las 5 conclusiones de este mundial. Un mundial que se pasó rápido, como todos, ¿no? Porque es un mes de fútbol frenético, ¿no? De fútbol a diario durante 15 días y después empieza a pausarse, ¿no? Cada 2 días y después cada 4 días. Hasta que llega la final y se acabó. Y nos vemos dentro de 3 años y medio. Esto porque el mundial fue en invierno. Si no, tendríamos que esperar otra vez 4 años. Ahorita tenemos esta suerte, por así decirlo, pero pues a la vez fue mala suerte porque de Rusia a Qatar habíamos esperado 4 años y medio. Entonces da lo mismo. Al final de cuentas se termina, me parece que este es el mundial número 22 y creo yo que sí vimos lo que es la mejor final de un mundial de fútbol en la historia. Yo lo que me ha tocado ver, que han sido 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, ver de manera genuina, ¿saben? De que realmente vi la final y dije, oh my god, qué pedo, pinche fútbol, ¿no? Es hermoso. De estar vivo, pues sí, estuve vivo en el 98, 2 añitos, y estuve vivo en el 2002, con 6 años. Realmente mi memoria es bastante pobre y no recuerdo haber visto la final de Brasil contra Alemania, pero he visto videos, ¿no? He visto repeticiones de los partidos y creo que no hay final que se le parezca, al menos en esas últimas 8 finales. Tenemos la del 98, Brasil contra Francia, y Brasil no existió en esa final. Ronaldo Nazario, que llevaba un torneo fantástico, o al menos una fase de eliminatoria directa increíble, pues no pudo hacer bien las cosas en su final. Se dice que por problemas estomacales, ¿no? Hay como una especie de teoría de conspiración, de que no se entiende por qué bajó tanto su nivel. Pero bueno, pasó eso, 3-0 fácil de Francia. Después 2-0 de Brasil, que no, pues que no había sido tan dominante como el marcador parece representarlo, pero que al final de cuentas también estaban dirigidos por Scolari, o sea, no eran un equipo que tú digas espectacular, y ganaron, ¿no? Y ganaron bien. Les digo, Ronaldo alcanzando, me parece que los 15 goles en ese mundial. Después en 2006 anotó un gol contra Ghana, ¿fue? O contra Costa de Marfil, no recuerdo. Pero pues ahí fue donde ya Ronaldo llegó a los 15 goles con su selección. Y bueno, 2006, una final que tuvo muchas emociones por lo que hizo Zinedine Zidane. Francia creo que había sido mejor que Italia. Pero sí fue una final que quizás en lo futbolístico no fue tan espectacular. Después llegó la de España contra Holanda. Y ahí España fue el único equipo que quiso jugar. Holanda se dedicó más a pegar. Y casi le funcionaba, ¿no? Lo llevó a la largue. Tuvo las jugadas de Robben, que falló. Que Iker Casillas resolvió de muy buena forma. Y después el gol de Iniesta, que es un golazo. Un gol de futbolista de élite, como les digo. De esos futbolistas que aprovechan esos momentos, ¿no? Que dices, oye, me tocó aquí, la tengo que meter sí o sí. Y España fue campeona del mundo. Después de 2014, pues una final dolorosísima para los argentinos. Que en mi opinión fue un partido cerrado, pero que sí había sido ligeramente mejor Argentina. Cuando menos creo que fue mucho más peligroso que Alemania. Y no logró reflejarlo en el marcador. Tuvo la mala suerte de Rodrigo Palacio, de Gonzalo Higuaín, no se diga. Y Mario Götze pues metió ese gol, ¿no? En el tiempo extra que los dejó tirados en el terreno. Y yo jamás creí que se volverían a acercar los argentinos, porque yo realmente no veía pues una selección tan dominante. O sea, ni siquiera en 2014 habían sido una grandísima selección, ¿no? Brasil creo que venía mejor, en mi opinión. Colombia ni se diga. Estaban otras selecciones ahí metidas que yo pienso que lo estaban haciendo mejor. Creo que también estaba Países Bajos, ¿no? Llegó al podio. Entonces, después 2018, la final Francia-Croacia, que estuvo entretenida porque pues empezó ganando Croacia y después le dio la vuelta a Francia y demostró que pues sí
tenía más poderío que los croatas, pero tampoco fue tan emocionante a pesar de que terminó 4-2, me parece. Y bueno, llegó esta final, 2-2 tiempo regular, 3-3 tiempos extra y luego 4-2 en los penales, ¿no? Un Dibu Martínez inmenso. Lionel Messi me sorprendió, solo falló un penal de los 6 que tiró, creo, sí tiró 5 o 6 y solo falló uno, ¿no? Tiró en tandas de penales, tiró en tiempo regular y no falló Messi. Fue muy, muy seguro en los penales. Y eso también es algo que quería apuntar. Las estrellas de cada equipo tienen que tirar primero sus penales. Porque, por ejemplo, aquí algo que tenía a favor Francia, ¿no? Porque de por sí Lloris no es muy atajador de penales. Es un poco como Ochoa. Pero tenía a su favor que tiraban primero. Ganaron el volado. Y yo cuando vi eso dije, puta madre. O sea, más todavía me lo vas a poner más complicado de soportar, ¿no? Aún más nervios y todo. Pero sí lo tomó el balón Mbappé y lo metió, ¿no? Porque antes pues Mbappé puede decir, oye, me voy a por la gloria y el quinto penal a lo Cristiano. Y yo para sacarme la playera y sacarme las fotos y salir en la portada, ¿no? Pero me parece que las que son las estrellas o los líderes de sus equipos tienen que tirar primero para que puedan marcar una tónica. Y me dio mucho gusto saber que Mbappé tomó la batuta y dijo, voy a tirar para los franceses y les voy a dar tranquilidad. Que no funcionó, bueno, ya es culpa de los franceses, no es culpa de Mbappé. Pero también Messi, ¿saben? Y eso que su penal, ay, güey, estuvo... o sea, penitas no la paró Lloris. Pero pues por lo mismo de que no es tan buen parador de penales. Creo que también marca la tónica, ¿sabes? De que dices, oye, mi líder lo metió, mi capitán lo metió, ¿sabes qué? Me voy a rifar. Entonces esta Copa del Mundo me parece que ya estaba marcada por los dioses. Me gustó mucho la unión de Argentina. Creo que eran un equipo que a pesar de que no eran los mejores en cuanto a talento, se podría decir que eran de los equipos más unidos, ¿no? Junto con Marruecos, junto con Croacia. O sea, me parece que Francia no es tan unido, me parece. No sé, capaz que estoy equivocado. Pero me parece que hay mucho más unión de grupo en Argentina, ¿saben? Y eso, quieran o no, ayuda. Sobre todo cuando todos realmente están enfocados en un solo objetivo, que es ganar. Y no solo ganar, hay que hacer ganar a Lionel, ¿saben? O sea, vamos a matarnos en la cancha porque nuestro ídolo de pequeños gane su mundial que se merece. Creo que eso fue lo que más unió a todos. Tener un DT como Scaloni que los dejó trabajar, que los dejó ser, que no tomó protagonismo como normalmente a los técnicos argentinos les gusta tomar protagonismo. No, él en lo suyo, charlando con ellos, igual está más chavo, ¿no? Entonces quizás habla más acá de chill, sí. No, pero se acerca más a ellos, ¿no? Y quizás habla de mejor forma. Entonces, un mundial lindo, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Gracias fútbol, gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de mi existencia y de la existencia de toda la gente. Argentina es campeón del mundo, gente. Argentina consiguió la 3ª estrella en su historia. Y habrá que ver qué es lo que sucede en el futuro. Habrá que ver cómo llegan a 2026. Ahorita solo toca disfrutar, solo toca celebrar con su gente y toca llorar viendo a Messi siendo feliz, llorar viendo a Messi disfrutando del amor que por fin le están dando los argentinos. Y quién sabe qué nos depara el futuro, ¿no? Nadie lo sabe y yo solo sé que no sé un carajo.